Palabra de músico. En el derivario. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Gastón? ¿Cómo andan las cosas? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Muy contento. Bien, contanos un poco de este Gastón Macencio. Digo, empecé como a mirar y a escuchar un poquito para atrás, y digamos, de la última vez que nos encontramos, y, y veía que el último disco, Ocho Sueños, un disco onírico, podríamos decirlo de alguna manera, Sí, y acá es un disco con toda la realidad puesta arriba de la mesa, ¿no? Un giro, una vuelta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Contanos un poco qué te lleva a este disco que además, siendo el sexto, lo firmás en nombre, en autor y en disco, ¿no? Lleva tu nombre. exactamente, sí. Bueno, sí, es verdad que el cambio interior fue enorme, que se evidenció mucho en la letra, en la sonoridad, en la voz, sobre todo, y en qué es lo que estaba diciendo, que fue el gran cambio con respecto a todos mis trabajos anteriores, incluso. eh, y que fue lo que me lleva también a decidir poner mi nombre y mi apellido únicamente y que sea un disco homónimo. En realidad, gran parte del disco surge durante el aislamiento del año pasado, que continúa ahora, pero empecé a dejar de ponerle el ojo, por un lado, a la contemplación de cuestiones más abstractas y más de la naturaleza y no sé si de la fantasía también, pero sobre todo lo que sucedió es que empecé a sentir un cuestionamiento fuerte sobre qué quería hacer y el motivo real y profundo mío de hacer música. Siempre me lo cuestiono, por supuesto, pero que cobró como otra fuerza, y también eso más la introspección en la que me veía y nos veíamos también todos sumidos, me hizo también pensar mucho más allá qué quería decir. Y sobre todo el cambio de instrumento. Yo venía trabajando en un disco de guitarra y trabajando continuando la línea de Ocho Sueños, y en un Ujú. momento es como que la guardé, pero mi primer instrumento es el piano, y empecé a sentir una pulsión muy fuerte de tener que estar eh, tocando ese instrumento, todo el tiempo el piano, el piano, el piano. Y lo que me sucede es que empiezan a aparecer, además de las letras que cambian, empiezan a aparecer en las melodías de las influencias mías más fundamentales o más primarias o más importantes de mi vida. O sea, a diferencia de lo conceptual, en lo que yo iba abordando siempre en cada disco, acá empieza a aflorar todas las influencias fundamentales, las motivaciones más fundamentales para hacer música, las letras mucho más descarnadas. Entonces, eh, todo eso surge naturalmente, no buscado, sino como una cosa entre una crisis, un cuestionamiento y todo lo que aparece en este contexto. Bien, bien. Digamos que desde el arte se procesó una forma de vida, una necesidad de estar adentro, digo, ¿no? Que de alguna forma, para, para algunos el encierro pudo haber tenido como unos costados fuertemente negativos, ¿no? Cuando uno no tiene una vía de escape de alguna forma, no tiene una manera de poder proyectarse hacia afuera. Con algo, con arte o con lo que fuera, a veces se hace como complejo, pero incluso aún en situaciones de opresión, digamos, a través del arte uno encuentra el canal como para salir, ¿no? Además, ¿cómo organizás de alguna forma el tema de poder girar, componer y todo esto en un estado, digamos, de situación familiar, ¿no? Además. Claro, y uno va encontrando, esto nace de la necesidad, de la pulsión de tener que hacerlo. Entonces, eh, uno va encontrando los momentos, y también lo cotidiano termina siendo algo que lo motoriza más, que en lugar de complicarlo. Creo que eh,
nunca encontramos, por lo general los artistas, un lugar de aislamiento y de solemnidad que uno idealiza, que necesita para encontrar, para componer. Una vez leía una de las biografías del Flaco de Spinetta y contaba que él componía la música con la guitarra sentado en el sillón mientras pasaban los chicos por ahí, que es un poco lo que me pasa a mí también. Si bien encuentro mis momentos de reclusión en mi estudio, en mi habitación, pero siempre está atravesado también, afortunadamente, por la cotidianeidad, que es también desde donde uno se nutre, ¿no? Entonces, cuando leía eso del Flaco, y yo pensaba, ¿no? En la maravilla de sus letras, de su música, y pensaba y él mismo lo decía, y estaba buscando por ahí el acorde y la melodía, y trabajando en su arte, mientras por ahí pasaban los hijos chicos de él, o Claro, pasando por el living, viste, como cualquier ser humano que no está ahí claro. aislado en un monasterio con un piano o con una guitarra, y a veces sucede eso, y uno lo busca ese espacio, ¿no? Como ir en las horas de la madrugada, en los días que uno está solo, los días, y bueno, son días que se pueden capitalizar, y también abrazar esa cotidianeidad como otra de las fuentes de verdad y de expresión, que también el artista es una persona que también, el músico, ¿viste? Va al supermercado, se toma el subte. Entonces, Obviamente, obviamente no, no, ¿cómo se llama? No, no, no existe digamos, el artista de la buhardilla, digamos, de alguna manera es una figura literaria, una figura cinematográfica, de alguna forma, ¿no? Equiparable al filósofo en la caverna, ¿no? Pero, exactamente. pero la realidad es esa, todos tienen que pagar las cuentas, todos tienen que usar el home banking y A digamos, todos le rebota el pago de la tarjeta. exactamente, y abrís la heladera y no hay leche y hay que bajar corriendo a Y comprar hay porque que salir corriendo. Y, y- exacto, y creo que también es maravilloso bueno, la realidad, por suerte también en algún sentido, hace mucho que esa pose del artista alejado de la realidad, es como algo que le ha hecho mucho daño también, porque le quita verdad a la composición, genera imposturas posturas, quiero decir, y cosas así extrañas, ¿no? Que no condicen con la realidad. Como cuando uno lee un claro, claro. poeta que se embarra, un poeta que escribe, no sé, vamos a poner un ejemplo de Vicente Luis o los cuentos de Carver. Vos decís, bueno, este tipo vivía al barrio, se ensuciaba con sus defectos y virtudes. Yo estoy leyendo verdades, no estoy hablando de una cuestión de, no sé, abstracta que no me llega, ¿no es cierto? Creo que yo por lo menos busco consumir entre comillas, ¿no? Nutrirme, quiero decir, de arte en donde yo vea verdad, en la poesía, en el cine, en la música. Cuando veo pose y todo eso, ya es como que se me Es cae. como, es como que no, ¿no? Y, digamos, poder tener esto de decir, bueno, estaba que no, no podía resolver, no podía resolver, no podía resolver, y bueno, en la cola de la caja del supermercado hice trick y lo resolví, ¿no? Resolví el problema crucial esperando pagar una coca. Eh, Exacto. y tiene un montón de valor, tiene tanto valor como el resto, digo, ¿no? Porque además nada, es real, es cotidiano, y se vive de esa manera. Pero digo, además yo revisando un poco lo que venía lo que venís diciendo y en relación a lo que escribiste con el disco y todo, es como que también hay como un juego, podemos decirlo en el mejor sentido de la palabra, de un ir y volver, digo, ¿no? Que paga las cuentas, que va al supermercado y todo esto que está pasando, alguna vez fue un niño que estudió piano, nada, ahora no recuerdo exactamente, a ver que lo tengo acá, Sí. que es las 6 variaciones sobre un viejo cassette. Digo, recuperaste en tu cabeza músicas que venían del pasado, ¿no? Sí, esa es una historia, por eso me pareció tan emotivo todo lo que me fue sucediendo, sinceramente, de sacar del arcón del subconsciente cosas que me hicieron emocionar mientras me pasaba
la composición del disco, que no me había pasado, me había pasado, por supuesto, pero a este nivel, no, porque conecté con todo eso. Incluso la anécdota sobre las variaciones es que yo tenía, había empezado a estudiar piano con un profesor de barrio, y que era un divino, y yo estaba entusiasmadísimo, pero apenas empiezo, a los 4 meses, él se enferma y fallece. Y yo había empezado a querer tocar el piano porque había encontrado unos cassettes, que no me acuerdo de quién era, unos valses medio chopinescos, y yo en mi casa vieron que yo sacaba de oído con el tecladito que tenía los valses, entonces deciden mandarme a piano, y bueno, empecé a estudiar re entusiasmado. Medio que yo no la partitura nunca le di bolilla, medio que orejeaba lo que el profesor me iba enseñando y todo, pero el profesor fallece y yo me quedo como desolado, a punto tal que no seguí tocando el teclado, el piano que tenía en casa, un teclado lindo. Y bueno, dejé. Y un par de años después encuentro el cassette de nuevo y, o sea, el cassette lo pierdo después de eso, además. No solo sino que dejo las clases, sino que pierdo el cassette. Y durante un tiempo yo, cuando vuelvo a tocar el teclado, empiezo a soñar con esas melodías y empiezo a tratar de sacar de los sueños la melodía del cassette que no encontraba. Fue toda una cosa muy loca. Yo me despertaba y a veces hasta soñaba con las melodías y las iba sacando con lo que soñaba, que me acordaba. Y tiempo después encuentro el cassette, le logro dar play y empiezo a hacer una comparación sobre lo que había logrado reestructurar de esas canciones, que eran como 4 o 5, contra lo que decía el cassette, y bueno, había un montón de cosas que estaban ahí bien, y otras que era una mezcla de la canción una a la otra. Entonces, esas variaciones, después el cassette lo volví a perder y ya está, no lo encontré más. O sea que fue como una especie de sortija universal que me apareció. Pero Después, quedaron las variaciones en la cabeza. y exactamente, esa canción, esa obra instrumental, remite un poco a la conjunción y a la mezcla de esos valses soñados y mezclados de ese cassette. De alguna manera el nacimiento del compositor también, ¿no? Porque, digo, esto que vos estabas haciendo, tenías un cassette que habías escuchado, lo querés reestructurar, y cuando comparás te das cuenta, de alguna forma, que parte estabas repitiendo, pero parte habías compuesto. Exacto. Había hecho variaciones y había llenado con composición, y como decís vos, fue un poco, como bien decís vos, el nacimiento del compositor, porque ahora que lo mencionás, yo me tomaba el atrevimiento de hacer variaciones sobre algo, entonces empezaba sin buscarlo, o por la necesidad de rellenar espacios, a Claro. hacer diferentes composiciones. Lo que vos creías lo que de alguna manera creías que estaba en la obra, era tuyo, ¿no? Una manera de arrancar con la composición en un Gastón que tenía ¿cuánto? Menos de una década, ¿no? Sí, exacto, yo tendría 8, 9 años, 8, una cosa así, la edad de mi nene. Bien, bien, eh, ahí está el germen de alguna forma de este Gastón que está presentando su disco homónimo. Hacemos un cortecito, Gastón, y volvemos. Y bueno, contanos un poco, hay un concepto, hay otra poética, digo, y también hay otro sonido al haber, digamos, guardado, como dice el tango, al menos por un tiempo, la guitarra en el ropero, si es que hubiera roperos en las casas modernas, pero la guitarra en el placar, y haber sacado otra vez, digamos, sacado lustre a las teclas del piano para volver, digamos, más allá de que eso que intuyo, que componer desde el piano y componer desde la guitarra, el mismo compositor genera cosas distintas. También hay una sonoridad distinta que acompaña a este Gastón, digamos, que antes tocaba la guitarra, con el que ahora toca el piano. Contanos un poco qué resolvió, cómo fue la evolución a este nuevo sonido también. Sí, es verdad lo que vos decís, por un lado, de la diferencia que tiene alguien que por ahí toca
varios instrumentos, o en mi caso, que además de cantar, básicamente está en las guitarras y en el piano o teclado, está como en esos tres mundos, ¿no? El canto, la guitarra y el piano, y todo por lo general se condensa o se unifica. En este caso, eh, yo lo que sentí fue, uno cuando como aborda un instrumento de una manera y aborda de otro, en mi caso fueron siempre autodidacta el piano, porque yo nunca estudié formalmente, unos meses y guitarra sí, estudié con distintos maestros, pero es como si uno fuera una persona distinta a veces. El abordaje que hace sobre instrumentos tan distintos hace que por ahí uno aprenda tomando influencias de distintos autores con un instrumento y de distintos otros con el otro. Entonces, a veces me encuentro siendo como una persona distinta porque digo, qué loco que estas búsquedas armónicas que hago acá no las hago allá, y entonces está bueno, porque es una dualidad divertida o linda en ese sentido. El cambio fue, si respondo creo la pregunta correctamente, fue haber guardado el instrumento, haber guardado la guitarra solo para dar clases, la saco, y haberme puesto a descubrir en el instrumento, en el piano, todo esto que tenía guardado, ¿no? Todas las influencias, todo lo que yo podía crear ahí, que fue completamente distinto y que también me hizo conectar con todo eso que yo siempre había escuchado, ¿no? Desde Queen, los Beatles, o Charlie, Fito, eh, toda esa música, también Elliott Smith, música que me gusta mucho, más moderna, pero estaban muy claras mis influencias ahí. Los caminos que yo elegía a nivel melódico y armónico estaban presentados, yo ni los forcé, ni los quise buscar así, deliberar, o sea, era algo que estaba presentado, como que había surcos, y yo tenía que recorrerlos un poco. Estaba y lo encontraste, ¿no? Digamos, en algún momento, estaba y lo encontraste. Vos incluso mencionabas que estabas haciendo otro disco cuando empieza a aparecer esto, ¿no? Es como que había otra vuelta, ¿no? Sí, Y, y sale, digo, ¿no? Lo digo en el sentido de, el sale lo digo en el sentido de esto no fue el pensar, hagamos canciones con este criterio, hagamos canciones de esta manera, sino fue seguir haciendo canciones que salieron de esta manera, ¿no? exacto. Hubo una continuidad, por un lado, de un disco que seguía de la línea de Ocho Sueños, y yo me vi en un lugar, para ser sincero, muy de guitarrista, muy técnico. Un lugar en el que yo no quería estar, de desarrollar más y más cuestiones de polirritmias y cosas que son interesantísimas y hermosas, ¿no? Pero yo no quería estar en ese lugar, que me sentía enroscado, como, y sentía esta pulsión de desarrollar toda esta voz que estaba saliendo adentro, sinceramente, todo lo que aparecía. Entonces, en las letras del disco tampoco aparecen porque yo digo, me voy a poner a hacer letras de canciones. Hay un proceso mío que es, empiezo a escribir en cuadernos, empiezo a escribir cosas, y yo nunca sé para qué van a ser esas cosas. Y paralelamente con eso empecé a tocar, y empecé a tocar melodías jugando, que se empezaban a repetir, y empezaban a filtrarse solas, las que iban a ser, fueron canciones en un momento, me daba cuenta de que volvía una, volvía otra, y cuando me quise acordar, esto fue desde mitad del año pasado fueron 4 meses más o menos, 3, 4 meses, 5, o sea, no te quiero mentir, porque fue un periodo menor al de medio año, al de un semestre, y notaba yo sin haberlo buscado conscientemente que volvía sobre un montón de progresiones que podían ser estrofas y estribillos. Y por otro lado el libro crecían las letras, crecían las letras. Y después, cuando me quise dar cuenta, tenía presentadas letras y melodías, y hasta notar que ciertas estaban hermanadas. Pero yo tampoco lo había decidido conscientemente. Se fueron asignando. Eso me pasa, por lo general me pasa seguido, pero esta vez fue más todavía. No hubo un forzamiento, estaban como encajadas. Entonces, hubo que después, por supuesto, trabajar duro, con las correcciones, con buscar los estribillos que no estaban, buscar las melodías, y buscar y completar los conceptos de las letras, de las voces.
cómo hablo, correcciones de estilo, todo un trabajo de laburo, ¿no? No es que, porque también uno a veces cree en esa musa inspiradora, esa cosa que cae y que te arma No, un claro, disco, claro. Amaneciste, y agarraste la pluma y escribiste aquí, me pongo salió. a cantar al compás, claro, claro, no así derecho, derecho, te salió la rima, te salió todo, todo, porque nada, Exacto, cayó un claro, claro, rayo. O salió, sea, salió, claro, claro, salió, ese- salió de corrido en el. eso aparece, hay que atajarlo, hay que atajar la inspiración, te tiene que encontrar trabajando. Cuando baje la inspiración, te tiene que encontrar trabajando, como dice el refrán. Cuando Claro. llegue, que te encuentre en el piano, que te encuentre con la lapicera, y después también estar a la altura de poder trabajar eso con el respeto que se merece, y también el caso del disco con Claudio Lafalce, que fue el productor del disco, toda la otra gran pata de este trabajo. Bien, y además este trabajo, digo, como para pensar el cambio, las mutaciones, las rotaciones, nada, pienso en Ocho Sueños, un disco además dibujado, de alguna forma, ¿no? Digo, en la estética, eh, Sí, y acá apareces absolutamente, digamos, estuve revisando toda la estética de toda la sesión, toda la producción que hiciste con Nora Lezano, sí, y realmente, digamos, más allá de la tapa, que es así como muy, muy potente, eh, hay toda una producción fotográfica, hay como una mirada donde, digamos, pasaste a ser 3D, digamos, de alguna manera, y no el dibujito plano de la tapa del disco anterior, ¿no? Claro, claro, y a plantarte, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo sale eso? Porque además hay, eh, digo, mirando lo que se veía y mirando todo lo que aparece ahí, hay como una cosa como muy, muy potente de la imagen, ¿no? Digamos, sí. tuya. Por un lado, de hacerse cargo bien desde la voz, desde lo que digo y toco, que eso, al trabajar con Nora Lezano, todo lo que es la dirección de arte del disco, eh, resulta que ella lo escucha el disco y le gustó muchísimo y quiso, por suerte, porque a mí es un honor que ella, que ella participe con el arte que ella le puso al disco. Y entonces, lo que me plantea es la idea de por lo que ve que dispara el disco, de reforzar la imagen y construir un personaje que sea mitad yo, mitad un personaje, que es una especie de cosa medio entre barroca y trash, Sí, porque tiene que ver con quizás el lirismo que busco en las canciones y por otro lado el contexto hogareño y de destrucción en el que estamos. Entonces, creo que ella encuentra, y lo hemos charlado, pero fue algo pergeniado por ella, como resultado de lo que ve de la música. Entonces, bueno, fue una apuesta de ella muy fuerte y yo me entregué por completo. Nora, eh, haz lo que tengas que hacer. claro, Y, claro. y jugué ese juego hermoso. También Tamara Blanco hizo todo este vestuario y Corla hizo todo el maquillaje. Un equipo impresionante. También un Sí, lujo ella. sí, 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 sí. Y ese juego, digamos, esa secuencia donde jugás con las coronas apiladas en la cabeza, digamos, esas fotos con las coronas, hay fotos, digo, le contamos, porque si bien en el video nos vemos, no salen las fotos, pero hay, hay unas fotos con tres coronas distintas, todas asimétricas en la cabeza, ¿no? Una cosa así como muy, muy fuerte, muy, muy potente la imagen, ¿no? Y además sumado a... Claro, son como si fuera una especie de rey de un mundo, de un mundo medio destruido y un poco alienado y un poco hogareño. Estos días van a seguir saliendo fotos del arte y vamos a ver si hacemos una edición por lo menos del libro fotográfico, del libro con las fotos para poder hacer una edición limitada, porque la verdad que la fotografía y la dirección de eso es hermoso y un Es poco hermoso. refleja ese ambiente que es mitad trash, mitad barroco. Sí, 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 pero también, bueno, digo, otra forma de poner el cuerpo vos, ¿no? Eh,
que también Sí, es una decisión, ¿no? Digo, porque cuando apareces dibujado, dibujado digo ilustrado, no digo dibujado porque aparecer dibujado es una imagen espantosa en estos tiempos, ¿no? Pero digamos, sí, cuando una cosa es ser ilustración de alguna manera, ¿no? Y otra cosa es poner el cuerpo, porque digamos, en esa sesión hay que poner el cuerpo, hay que exhibir el cuerpo, digamos, hay que plantarse como sí, de otra forma, ¿no? Eh, siempre, digamos, de una u otra manera estás atrás del teclado, estás atrás de la guitarra, digamos, ¿no? Eh, no sé si estoy sí, por el camino, digamos, pero bueno, te sacaste todo entiendo. lo que tenías adelante y decís, bueno, ponga, acá está Gastón, y además te lo firmo y pongo mi nombre en el disco, ¿no? Exacto, es como, este soy yo de verdad. Acá estoy desnudo, incluso en cuero, la foto, mi cara, expuesto, sobreexpuesto, desde la letra, desde la música, desde lo que digo hasta la foto. Es como, y firmo el disco con mi nombre, y me hago cargo, pum. Sí, Es sí, sí, como sí, eso. sí, sí. Y vos mencionaste el maquillaje, decimos, pero es artístico, digamos, no lo estaban photoshopeando para que salga un Atlas en la foto, digamos. Es Gastón, Exacto. digamos, ¿no? Me hice la Eh, barba un poco más blanca, sí, como para reflejar que este tiempo de encierro y hay una madurez o un avejentamiento del bueno, digamos, ¿no es cierto? sí, Que para mí es, que pasen los años es algo muy bueno. Este, entonces, entonces creo que eso está muy bien, o sea, Nora es una institución, digamos, ella lo sí. vio y captó todo eso porque escuchó mi música anterior y entonces, bueno, sí, sí, me gusta mucho que además esté acompañado esto con algo visual que esté tan fuerte. Sí, 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 sí. Y bueno, y digamos, vos acabás de decir que, que está bueno, que a vos te gusta esto de que vaya pasando el tiempo. Y bueno, nada, yo decía, bueno, en tu caso no es como decía Eladia, ¿no? Esto no es permanecer y transcurrir, esto es laburar, poner el cuerpo durante todos estos años y descubrir, digo, que creciste, que tenés una producción importante, que tenés una cantidad de discos que son distintos, que hacen cosas distintas, eh, que van generando otras capas de arte distintas a lo largo de esos tiempos, ¿no? Es como que, bueno, si uno empieza a mirar de ahora para atrás, hay como una arqueología de tu obra que habla de que hubo una vida fuerte, ¿no? Plena desde lo artístico, ¿no? Sí, sí, gracias, en principio, por lo que decís. Yo siento que uno tiene de cualquier actividad, ¿no es cierto? Un periodista, un comunicador, un profesor universitario, un artista, un músico, tiene que ir en busca, me atrevo a decir que es una verdad, que tiene que ir en busca de la verdad y de transformar las cosas en verdad y nutrirse de la belleza para poder armarse, para poder enfrentar a todo lo hostil, combatirlo con las herramientas que tiene, no perderse en trivialidades. Cada vez que más pasa el tiempo, siento eso. Entonces, la motivación en este disco, en todos, pero en este fue bueno. A ver, el mundo está colapsando. ¿Yo qué tengo para decir? Tengo verdades, bueno, las voy a decir bien claras y me voy a hacer bien cargo y voy a tocar y voy a mostrar bien quién soy y no me voy a escudar de nada. Y así es como una declaración de principios, es lo que espero del otro y de la otra, en los vínculos, en la vida, en el amor, en la familia, en los colegas, en lo que espero de la vida. Entonces trato de aportar desde ese lado como muchísimos otros. Cuando agarras un libro de un escritor que te hace llorar o cuando lees una nota periodística que dice, esto dice la verdad, esto no es un chamullo. Cuando vas a tomar una clase, yo soy autodidacta, me hubiese gustado pasar por la academia y la universidad, pero anécdotas de profesores que te dicen cosas o con maestros de música que he tenido enormes, que te das cuenta de que son gigantes y que, sin embargo, bajan a un nivel de humildad para transmitirte realmente su conocimiento, para abrirte las puertas que a él le abrieron. Bueno, ahí es donde está el kit de la cuestión. Yo trato de ir atrás de eso cada vez más, y mientras más pasa el tiempo, más lo puedo hacer, cuento con más herramientas. Bien, buenísimo. Y bueno, y estamos hablando de un disco, estamos hablando de un disco que te muestra cambiado, que te muestra quién sos, cómo está, pero no le estamos diciendo a la gente cómo lo escucha.
Eh, vamos para ese lado, porque ¿cómo accedemos a escuchar este Gastón Macencio? Bueno, el disco está en todas las plataformas digitales. O sea que si ustedes hoy van a Spotify o a YouTube, o mismo en Google, y ponen Gastón Macencio, que es con doble S y con Z al final, Gastón Macencio, van a encontrar el disco Gastón Macencio. Y lo mismo si ponen Spotify, Deezer, Tidal, YouTube, ponen mi nombre y aparece el disco, y ahí van a poder escucharlo, en todas las plataformas. Perfecto, ya está disponible y ya se puede escuchar este discazo, decimos, de Gastón, este último trabajo y quedamos a la espera. Cuando nos saludamos dijimos cuánto tiempo, pero no era tanto porque no nos veíamos desde el último disco, que fue en el 19, o sea que nada fue la última temporada entera que hicimos en vivo, estuvo Gastón, y bueno, y te esperamos en la próxima temporada en vivo seguramente para compartir el próximo, seguro. Seguramente así será, espero que nos encuentre. Yo prometo llevar algo para amenizar también, porque fui recibido de una manera excepcional la vez que estuve allá. Así que bueno, lo mejor para este disco, Gastón, y bueno, y nos encontramos muy pronto, ¿eh? Un Bueno, Luis, abrazo quiero enorme. agradecerte mucho por el espacio, me gusta muchísimo el programa y la radio, y estoy muy agradecido, así que gracias por tus palabras y reitero, por el espacio y por la escucha atenta del disco. Palabra de músico. En el derivario.